Hola estudiantes, espero que estén bien, espero que la familia de ustedes también estén bien y que no se estén aburriendo tanto con esto de la cuarentena y que la están respetando igual, ¿ya? Bueno, vamos a ver el contenido que corresponde a las tres primeras guías, ¿ya? Nosotros estamos estudiando la unidad 1 que se llama de la hominización al surgimiento de las civilizaciones. Entendemos esto como un proceso complejo donde el ser humano pasa de convertirse en un homínido, que es una especie de transición entre un primate y un ser humano, hasta finalmente el ser humano que somos hoy en día en la actualidad. Aquí vamos a tener de que existen distintas especies de homínidos que convivieron entre sí a través del tiempo. Los más comunes son el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus y el Neandertal, que no es que hayan existido en orden lineal como lo muestra la imagen, sino que acá se muestra como la fecha en la que aparecieron, pero estas especies convivieron entre sí durante varios cientos de años, ¿ya? Localizando en el tiempo este proceso, vamos a tener de que el periodo paleolítico y neolítico, que son los dos primeros grandes periodos de nuestra historia, se localizan en la edad cuaternaria del planeta Tierra. Si nosotros comparamos nuestra historia como seres humanos, como homínidos, vamos a ver de que es un segmento del tiempo súper reciente en comparación a la edad del planeta Tierra, que tiene por lo menos 3.600 millones de años, y donde las primeras manifestaciones de vida fueron en órganos unicelulares y pluricelulares, que poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en plantas, insectos, reptiles, hasta los seres humanos que somos nosotros, ¿ya? Si convirtiéramos la historia de la Tierra en 24 horas, como en una distribución de tiempo, nuestra propia evolución como especie, como parte de los homínidos, ocuparía apenas un minuto, ¿ya? Entonces, como para que entendamos que es muy reciente nuestro paso por el planeta Tierra. Y esto lo vieron en el video que les mandé de los Simpsons, donde muestran cómo Homero lo representan como en una vida unicelular hasta convertirse en una pluricelular, que después se convierte en un ser vivo, ¿ya? Y poco a poco llega a convertirse en un mamífero hasta ser el ser humano que somos hoy en día en la civilización, ¿ya? Dentro de los periodos que nosotros tenemos, vamos a partir estudiando el paleolítico, que es el periodo de tiempo más extenso que hemos tenido en nuestra historia, y es aquí donde se desarrolla el proceso de hominización. Luego vamos a estudiar el periodo neolítico, que es cuando ya el ser humano deja de ser un ser nómade, o sea, de moverse de un lugar a otro para buscar alimento, y se convierte en sedentario, en el neolítico, ¿ya? Donde empieza a vivir en un lugar fijo. Y luego vamos a estudiar la edad de los metales, cuando ya el ser humano es capaz de utilizar metales como el hierro y el cobre para construir armas, y eso ya va a abrir las puertas a desarrollar las civilizaciones, ¿ya? Entonces, entendemos la evolución humana como un proceso de hominización, donde el ser humano pasa de convertirse en un homínido a un humano. Tenemos distintas especies, y estas se localizaron en distintas partes de África, de Europa y de Asia, ¿ya? La evidencia científica que hay de ellos son restos fósiles de huesitos que dejaron de herramientas, y la mayoría de todas estas especies que vemos acá están en África, y algunas como el Neandertal en Europa. Vamos a tener de que las primeras especies tuvieron su origen en África y se fueron desplazando, recordemos que eran nómades, se fueron desplazando
hacia otros continentes, primero Europa, que es el que está más próximo a África, Asia, Oceanía, y el último continente que va a poblar, y que va a poblar solamente el Homo sapiens, va a ser el continente americano. ¿Ya? América, el único homínido que tenía es el Homo sapiens sapiens. Bueno, lo que les explicaba que estas distintas especies de homínidos forman un gran árbol genealógico de donde la raíz está en la especie Hominoidea. Desde aquí se desprenden los primates, los homínidos, y desde la línea de los homínidos es que se va a formar el ser humano. Nosotros tenemos una base común entonces con otras especies como el chimpancé, el gorila, el orangután y el gibón, ¿ya? Un antepasado, pero muy, muy, muy antiguo. Y dentro de los cuales nosotros ya nos alejamos. Y ahí vamos a tener, entonces, de que hace por lo menos 5 millones de años atrás, 3 millones de años atrás, hubieron especies que convivieron entre sí, como por ejemplo el Robustus convivió con el Homo ergaster o con el Borisei, ¿ya? Lo importante aquí es entender que nosotros compartimos una base en común como homínidos, que fue la Australopithecus, y de ahí se desprendieron seres semejantes al ser humano, pero que desaparecieron por distintas condiciones, porque no se adaptaron al medio ambiente, porque no se adaptaron a la temperatura, porque a lo mejor en algún momento tuvieron demasiada escasez de alimentos y no pudieron alimentarse. Tenemos que pensar que eran especies que tenían una población muy, muy, muy pequeñita, de donde se movían en pequeños como manadas de no más de 20 personas por grupo, ¿ya? Entonces era súper difícil que lograran sobrevivir. Y bueno, dentro de eso el Homo sapiens es el que pudo sobrevivir dentro de las especies de homínidos, el que mejor se adaptó a las condiciones ambientales del planeta Tierra. Todos estos homínidos aportaron distintas atribuciones a la evolución. Por ejemplo, el Australopithecus fue uno de los homínidos que empezó a caminar de pie, desarrolló el bipedismo. El Homo habilis empezó a hablar, ellos pudieron tener una comunicación más allá que las señas. El Homo erectus empezó a cazar, no solamente ser carroñero como el Homo habilis y el Australopithecus. Carroñero quiere decir que andan como detrás de los desechos que dejan otros animales cazadores, como por ejemplo los leones. Ellos cazan, dejan restos y los animales carroñeros se comen esos restos. Los homínidos eran eso, carroñeros, se comían los restos que dejaban otros animales cazadores. Y también tenemos el Homo erectus que tuvo como aporte el hecho de empezar a dominar el fuego. El neandertal se extendió a varios continentes como África y Asia, y ya el Homo sapiens sapiens tuvo la capacidad de elaborar distintos tipos de utensilios, desarrollaron técnicas de caza, practicaron ritos religiosos, o sea que ya tenían un pensamiento abstracto mucho más instalado. Ya, ¿cómo se sabe del proceso de hominización? Es por la evidencia anatómica que tenemos, que nos permite identificar que tenemos como una gran semejanza con los primates, como por ejemplo nuestra estructura ósea, la forma de nuestras manos, la forma de nuestros órganos internos como los intestinos, el estómago, etc. También el análisis molecular de nuestro ADN nos permite identificar que tenemos líneas similares con el chimpancé e incluso con el ratón, ¿ya? Compartimos una línea en común con los mamíferos en general.
Y lo otro son los restos fósiles, donde se han encontrado restos de huesitos que no calzan con ser de seres humanos y tampoco de primates. Entonces por eso se piensa que es como una especie intermedia, que es la que se llamaron homínidos. Y dentro de esto tenemos que la más antigua que existe es la de Lucy, que es un video que también les pedí que vieran, que es la homínida más antigua de la que se tiene confirmación hasta ahora. Y bueno, otra evidencia es la semejanza intelectual incluso que tenemos con nuestros hermanos primates como el gorila. Les voy a dejar el link del video de Coco, que es una gorila con la cual se experimentó en los años 80 enseñarle a hablar con lenguaje de signos, el mismo que utilizan los sordomudos. Y Coco aprendió muchas palabras. Ella era una gorila muy inteligente, muy sensible, que demostró que no solamente nosotros nos parecemos a los animales en nuestra forma anatómica, sino también en nuestra forma de comunicarnos y de sentir. Lo que pasa es que no tenemos contacto con ellos, pero se podría tener una relación bastante cercana con este tipo de primate. De hecho, miren acá el video. Ella como gorila aprendió a utilizar varias de nuestras herramientas domésticas que tenemos en la casa, como por ejemplo el lápiz, las llaves, podía tomar leche de un vaso, hacer algunos dibujos, reconocer imágenes, ¿ya? Entonces tenemos como varias similitudes con los primates. Dentro del proceso de evolución vamos a tener dos áreas, que una es la evolución biológica y la otra es la evolución cultural. ¿Cuál es la importancia de la evolución biológica? Es que esta duró millones y millones y millones de años en desarrollarse. Los homínidos por lo menos unos aproximadamente 5 millones de años. Y la importancia de la evolución biológica es que esta ha posibilitado nuestra evolución cultural. Por ejemplo, tenemos que la transformación de nuestra pelvis, de hacerse menos ancha, con piernas más largas, permitió que el ser humano pudiera correr con mayor facilidad, lo cual le permitió, por ejemplo, poder migrar hacia más continentes. El desarrollo del bipedismo permitió que el ser humano liberara sus brazos, ya no utilizándolos para caminar, sino para poder utilizar herramientas. El hecho de que desarrollara el bipedismo permitió que tuviéramos mayor altura, por lo tanto tener una visión más panorámica del horizonte, lo cual permitía advertir si es que venía algún animal que pusiera en peligro al ser humano, ¿ya? O advertir cualquier otro peligro. Por ejemplo, no sé, ver si es que venía un precipicio, algún río, cualquier tipo de cosa. También otro ejemplo es que en la evolución biológica que permitió el desarrollo de la evolución cultural es el hecho de haber desarrollado el pulgar oponible. Esto nos permitió tener una motricidad más fina, que nos permitió utilizar herramientas como la piedra, que permitió la caza a su vez, y también el arte, poder dibujar. Y otro ejemplo también es el hecho de que el ser humano haya desarrollado una lengua que le permite ampliar la cantidad de sonidos que podemos emitir. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación entre la anatomía de la cabeza de un chimpancé y la anatomía de la cabeza de un ser humano. Y podemos ver que la lengua del chimpancé es mucho más gruesa que la de nosotros. Por lo tanto, ellos emiten otros sonidos que los que podemos hacer nosotros, ¿ya? Entonces nuestra propia anatomía en la boca nos permite también poder hablar, tener un lenguaje. Ya, una vez que se desarrolló el Homo sapiens, que se adaptó
a distintos tipos de ambientes a lo largo de todo el mundo, se desarrollaron los procesos migratorios, donde el culmine va a ser la población de América. Hay bastantes dudas respecto a cómo ocurrió este proceso, porque si nos damos cuenta acá en el mapa, América es como una isla gigante. No tiene un contacto directo ni con África, Europa y Asia. Entonces, bueno, en este mapa lo que vemos es que hubieron otros homínidos que se empezaron a expandir, como el neandertal, que estuvieron en estos 3 continentes, pero lo que vemos en rojito indica el lugar donde habitó el Homo sapiens, y después la flechita en rojo es como hacia donde se movilizó. Entonces tenemos de que se cree que el Homo sapiens habría poblado a América bajo 3 rutas que están en discusión. No se sabe cuál de todas estas teorías es verdadera, y yo no les voy a decir a ustedes tampoco así cuál es la más cierta. Podemos decir que son complementarias. Por ejemplo, la teoría del estrecho de Bering y la teoría transoceánica es lo más probable que sean las 2 que ocurrieron, ¿ya? Porque son las que cuentan con evidencia científica también, con pruebas. La migración australo-tasmanoide de Antonio Méndez Correa en verdad es la que está más desechada. Él dice de que desde Australia el Homo sapiens cruzó a la Antártica y de la Antártica a América, y que se habría poblado desde el sur hacia el norte del continente, pero no hay ninguna evidencia que lo demuestre. Además que el clima de la Antártica es demasiado adverso y hasta el día de hoy al ser humano le cuesta habitarlo, entonces es como imposible que hayan utilizado esa ruta. ¿Cuáles son las 2 teorías que tienen mayor peso? Es la teoría del estrecho de Bering y la transoceánica. La del estrecho de Bering es de Alex Harlicka, y él indica que en el periodo de glaciación en la Tierra han habido distintos cambios climáticos, ¿ya? Pero entre 40.000 años atrás y 10.000 años atrás tuvimos una de las últimas glaciaciones fuertes, donde gran parte del mar se congeló, y eso hizo de que el agua se recogiera. Entonces hubieron más espacios de terreno por el cual poder caminar. Y lo que Harlicka dice es que lo más probable es que en esta glaciación que empezó hace 40.000 años atrás, justo se estaba terminando hace unos 15.000 años atrás, y quedaba aún parte del mar recogido. Entonces se formó, y congelado, se formó una especie de puente entre el norte de Asia y Alaska, y se habría formado este puente en este estrecho, que si vemos también es como un espacio muy delgadito de agua que separa estos 2 continentes, y por ahí habrían cruzado los Homo sapiens hacia América persiguiendo a los animales. Recordemos que el Homo sapiens, si bien era cazador, también era carroñero. Entonces ellos andaban siguiendo a los animalitos, y ahí habrían cruzado el continente americano. Y él dice de que se pobló desde el norte hacia el sur, que de a poco empezaron a bajar por el continente. Sin embargo, hay otra teoría, que es la transoceánica de Paul Rivet, que dice que en verdad lo que habría ocurrido es que desde Australia y desde algunas partes de Asia se habían desarrollado muchos pueblos nómades que utilizaban canoas, y ellos se habrían trasladado también casi por casualidad, trasladándose primero a islas, perdiéndose, no se sabe cómo, también utilizando como corrientes de aire muy a su favor. Y la cosa es que a través de canoas habrían llegado a América, al centro de América, y desde ahí se habrían expandido hacia el norte y después al sur, ¿ya?
Y esta teoría actualmente está apoyada por una evidencia muy importante que es la de Monteverde. Y la de la teoría del estrecho de Bering también tiene evidencia importante, que es la de las puntas de lanzas de Clovis. Ya, tenemos entonces estas distintas rutas, la de Bering, la transoceánica y la de la Antártica, pero nosotros vamos a estudiar estas dos primeras solamente. Existen otras teorías, pero no las vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver primero la del estrecho de Bering. Este es un mapa que muestra el puente de tierra que se habría formado donde las aguas se congelaron durante el periodo de glaciación. Y por aquí habrían pasado los primeros Homo sapiens. Este es una panorámica, un dibujo que muestra la conexión de Asia con América y lo que se llamó el puente de Bering, ya mostrando así como las aguas congeladas que después se volvieron a convertir en mar, como lo vemos en esta imagen, y que se mantiene hasta la actualidad. Tenemos esta separación entre ambos continentes. Si nos damos cuenta desde una panorámica satelital, vemos que tampoco es tan lejos la distancia de estos dos continentes, entonces muy probable que haya sido verdad la teoría del estrecho de Bering. Y estas primeras tribus que cruzaron eran nómades, ya tenían el desarrollo de utilizar vestimenta para el frío, ellos se abrigaban con la ropa de animales, tenían lanzas, tenían chozas para poder habitar, tenían un sistema de organización donde había una clara distribución de roles, donde algunos se dedicaban a recolectar alimentos como semillas, raíces, y otros se dedicaban a la caza. Mujeres generalmente quedaban al cuidado de los niños, de los ancianos. Y bueno, los rastros que dejaron estos homínidos fueron las puntas de sus lanzas. Ellos cazaron muchos búfalos y mamuts durante este periodo. Acá en la imagen vemos cómo se cree que habrían utilizado también las pieles para camuflarse entre las manadas de los animales que cazaban. Y la evidencia que dejaron fueron estas puntas de lanza que se llaman Clovis. Y estas puntas de lanza se ha estudiado la antigüedad que tienen y se calcula que tienen entre 13.000 y 14.000 años de antigüedad. ¿Ya? Están ubicadas preferentemente en Estados Unidos, pero también se han encontrado en otros lugares de América. Y esta era la teoría que confirmaba la forma en que se había poblado América durante mucho tiempo. Pero hace pocos años, unos 20 años atrás, se descubrió, o menos, unos 15, el sitio de Monteverde acá en Chile, en las cercanías de Puerto Montt. Y se descubrió ¿cómo se dice? Una pequeña aldea, una especie de campamento, donde se demostró que esto tenía una antigüedad de 14.800 años. Y esto contradice la teoría de Clovis del estrecho de Bering, porque según el sitio de Monteverde, los primeros asentamientos habrían estado en Sudamérica, por lo tanto lo más probable es que desde el sur hacia el norte se trasladaron los seres humanos, ¿ya? Pero esto tiene una diferencia de a lo más 1000 años. Por lo tanto, mi opinión es que estas dos teorías son complementarias, que pueden haber ocurrido las dos cosas, tanto la teoría transoceánica como la del estrecho de Bering. Y aquí tenemos un mapa de cómo quizás fueron las rutas. Las que están en morado son las rutas transoceánicas, en rojo la del estrecho de Bering, y también hay otras teorías que dicen que puede haber ocurrido también lo mismo de las canoas, pero desde Europa hacia América, que también podría haber sido, o desde África hacia América, por el océano Atlántico, porque es mucho menos la distancia que hay entre estos continentes, ¿ya? Entonces es como un debate abierto. Vamos a tener
que en este periodo paleolítico se desarrollaron la forma de vida que caracterizamos como nómade, donde estas tribus, estas bandas durante todo el paleolítico lograron desarrollarse en bandas, lograron sobrevivir de la caza y la recolección, y también lograron desarrollar el arte. Eso también es una evidencia que dejaron de su existencia en todos los continentes. El arte que ellos desarrollaron se conoce como la pintura rupestre, ¿ya? Y esta pintura las que están como más claritas, como mejor definidas, están ubicadas en Francia y en España. Y aquí lo que hicieron los Homo sapiens fue retratar en las cuevas o en algunas murallas de piedra los tipos de animales con los que ellos se relacionaban. Por ejemplo, el bisonte. Y esto lo hicieron con pintura que estaban hechas a base de polvitos de hierbas molidas o de minerales. Y se cree que también hicieron como rituales de adoración, rituales chamánicos en estas cuevas, donde les solicitaban a los dioses tener éxito en la caza, o trataban a los animales como dioses. Y también tenemos la escultura, donde la más conocida son las Venus. Estas Venus son mujeres que fueron tratadas como diosas. En el periodo paleolítico, la mujer va a tener una importancia muy grande porque ellos no entendían cómo nos reproducíamos y veían que de las mujeres era de donde salían los seres humanos, eran las que daban la vida. Entonces ellos consideraban que eran diosas, que las mujeres tenían que ser adoradas porque eran sagradas, porque de ellas salían los niños, los bebés. Entonces ellos tenían estas pequeñas figuritas que eran muy chiquititas, de unos 30 centímetros a lo máximo. Primero las hacían pequeñas porque las tenían que trasladar. No podían hacer como estatuas muy grandes porque si no se quebraban, eran muy pesadas. Recordemos que ellos eran nómades, andaban moviendo siempre de un lugar a otro. Entonces no podían hacer esculturas gigantes. Y lo que más recalcaban en los cuerpos de estas mujeres era sus senos y sus caderas, que demostraban la fertilidad que ellos daban a la vida humana, ¿ya? Y también generalmente las hacían como gorditas rellenitas porque eso simbolizaba la abundancia. Tenemos que pensar que en este periodo los seres humanos no tenían mucho que comer. Entonces que hubiera alguien como gordito, con sobrepeso, era considerado alguien que gozaba de un bien escaso, que era el alimento, ¿ya? Y se pensaba que podían vivir más tiempo, mejor. Entonces, el tipo de arte que ellos desarrollaron fueron las Venus. Y, bueno, el paleolítico en general, entonces, resumir como periodo, que fue aquí donde se desarrolló una forma de vida, primero el proceso de hominización, donde el último homínido que logró mantenerse en el planeta Tierra como especie fue el Homo sapiens, y que este desarrolló una forma de vida nómade, es decir, que se movía de un lugar a otro buscando alimento. Por lo tanto, la base económica que ellos tuvieron fue la caza, la pesca y la recolección. Vivieron al aire libre, en cuevas, o también tuvieron como especies de carpas donde vivir, que armaban y desarmaban. Y ellos lograron sobrevivir gracias a algunos inventos propios de la evolución cultural, como el fuego, la piedra, los utensilios de piedras como los cuchillos, utilizaban huesos como agujas que les permitían coser, tuvieron las lanzas, desarrollaron las canoas para moverse en los ríos, en el mar. Todo eso es parte de la evolución cultural que desarrollamos durante el Paleolítico gracias al proceso
de evolución biológica que duró millones y millones de años y que hasta el día de hoy sigue existiendo, se sigue manteniendo, con la diferencia que en el presente es la evolución cultural la que se ha ido desarrollando de manera muy veloz. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos celulares, computadores, todo es parte de nuestra evolución cultural, que empezó a desarrollarse en el Paleolítico con cosas tan básicas como poder utilizar dos piedras para poder hacer una moledora de semillas. Eso. Cualquier cosa, chicos, chicas, me escriben al correo. Saludos.